Dios les bendiga, hermanos en Cristo. Nos gozamos nuevamente de estar aquí compartiendo un mensaje del Evangelio del Señor con cada uno de ustedes a través de esta transmisión y de este canal de YouTube. Nos gozamos, nos alegramos que el Señor nos esté dando la oportunidad de vida y podamos nosotros ministrar a Cristo, servir a Cristo a través de estos mensajes que nosotros anunciamos a través de este canal. Este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, Estados Unidos, predicando el Evangelio para todas las naciones. Hoy quiero compartir un mensaje acerca del aspecto físico de Jesús que tenía Él en su cuerpo, hablando de lo externo. Quiero hablar de la fisonomía de Cristo, cómo lo describe la palabra. El día de hoy, a través de muchos textos bíblicos, vamos a conocer un poco más de la humanidad, de lo que era materia en Cristo Jesús, hablando de su apariencia, cómo lucía, cómo se miraba Él. Porque es necesario que nosotros entendamos y conozcamos todos los aspectos que giran en torno a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es por eso que me he tomado el tiempo para señalar acerca o traer este mensaje y he escogido a los hombres que la Biblia los destaca como más bellos, como más hermosos en todo el recorrido bíblico, los que son mencionados por nombre. ¿Qué dijo Dios acerca de los varones escritos sus nombres en la Antiguo Testamento, de que eran hermosos, que eran bellos, que eran, verdad, guapísimos, por decirlo así? Le voy a mencionar algunos nombres que están escritos en la Biblia que se destacan porque eran las personas, según en esas épocas, en esos tiempos, personas muy atractivas, físicamente hablando. Para darle a entender a usted, cuando la Biblia se refiere acerca de Jesús, que era el más hermoso de los hijos de los hombres, que era señalado entre 10,000, vamos a darle aspecto porque usted piensa de que Jesucristo tenía una apariencia débil, que Jesucristo no era hermoso, que Jesucristo, aparte de predicar el Evangelio y de morir en la cruz del Calvario, físicamente no era un varón atractivo. Hoy vamos a dejar, verdad, esta enseñanza aquí para que usted pueda conocer acerca de la persona de Cristo, cómo se miraba Cristo en apariencia, en su cuerpo. Hoy lo vamos a ver conforme a las Escrituras y le aconsejo que se quede aquí porque todo esto es del embellecimiento que habla la Biblia acerca de la persona de nuestro Dios, acerca de la persona de nuestro amado, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vamos a ver que la gracia de Dios en Cristo no solo se había derramado en sus labios, sino que también en el cuerpo, en la humanidad de Él, se derramó toda la gracia, toda la hermosura, la belleza del Dios Altísimo, porque Jesucristo fue hecho semejante al Dios Todopoderoso. Entonces vamos a ver en qué se diferenciaba Jesucristo de estos grandes hombres de Dios, que en la Biblia los menciona como que tenían un atractivo hermoso. Entonces, sin más que decirles, hermano, vamos a entrar en el desarrollo de este mensaje y vamos a ir leyendo los textos uno a uno de las personas que aparecen mencionadas. No los traigo a todos, quizás se me escapen algunos, pero de los más referentes, de los más importantes del Antiguo Testamento, les escogí algunos varones que la Biblia da testimonio que eran guapísimos para que luego hagamos algunas comparaciones al final de la predicación con respecto a Jesucristo, el Hijo de Dios. Este mensaje, hermanos en Cristo, que les voy a anunciar hoy, lo he titulado Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. En el libro de Salmos 45, capítulo 45, versículo 2, dice de la siguiente manera: Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Este versículo se encuentra aquí en el libro de los Salmos, hablando acerca de la persona de Cristo. Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres. Cuando hablamos de los nacidos de aquí, desde el Génesis hasta el fin de los tiempos, la Biblia dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el más hermoso de todos, sin excepción de alguno, de todos los hijos de los hombres, hablando en su aspecto físico, hablando en su aspecto externo, de lo que se podía ver. No solo porque Jesucristo no solo era el más hermoso, porque la gracia, cuando la Biblia dice que la gracia de Dios se derramó sobre él, ¿verdad? O sobre sus labios. Cuando menciona la parte de sus labios es porque de su boca salía el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Salía la palabra de Dios con denuedo, salía la gracia que nunca había sido escuchada, que es el Evangelio, en ninguno de los tiempos, en ninguno de las edades, y él traía un mensaje que no era conocido por nadie. Primeramente, él fue el que lo dio a conocer,
o Dios a través de su Hijo lo manifestó a nosotros los hombres, esto de la gracia de Dios no se había escuchado en ningún otro varón en el Antiguo Testamento, solo en los labios de Jesús. Por eso dice la palabra, la gracia se derramó en tus labios, por tanto te ha bendecido para siempre. Ahora, vamos a hablar acerca de hombres, ¿verdad?, que eran de hermoso parecer en la Biblia, y luego vamos a hacer comparaciones en qué se diferenciaba Jesucristo con respecto a estos varones que aparecen en la Biblia. José, el hijo de Jacob, que era uno de los últimos dos, ¿verdad?, hijos de Jacob, nacidos de Raquel con Jacob, ¿verdad?, porque José tenía un hermano llamado Benjamín que era de padre y de madre, ¿verdad?, nacidos ambos de padre y de madre, de su misma mamá y de su mismo papá. En este caso Jacob era el padre de José, y la Biblia da testimonio acerca de la fisonomía, del aspecto físico de José, y mire lo que dice la palabra de Dios. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. La Biblia dice que José, el hijo de Jacob, en el libro de los Génesis, hermanos, era de gallarda figura, o sea que este hombre físicamente estaba bien dotado, su cuerpo era hermoso, quizás tenía muy buena figura, quizás hacía ejercicio, no lo sabemos, pero era un hombre muy fuerte, de aspecto muy hermoso, pero su rostro también era muy hermoso, de hermosa apariencia, dice la palabra de Dios. No voy a escudriñar más allá, es por eso que la razón, ¿verdad?, porque la esposa de Potifar, su amo, su señor, puso los ojos en José para tener una relación, ¿verdad?, extramatrimonial, y esto le trajo serias repercusiones a este varón llamado José, ¿verdad?, tanto que fue a la cárcel, y esa historia ya la leyó. No voy a hablar con respecto a qué le sucedió a José, sino que solo voy a hablar de lo que la Biblia dice, de la hermosura de estos varones. Voy a avanzar más adelante, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 20. La Biblia nos habla acerca de otro varón que se llamaba Moisés. Moisés era un hombre muy bello, desde su nacimiento fue un niño considerado muy hermoso, era un príncipe que su piel, dice la Biblia, era como leche, su pelo era rubio, era un varón guapísimo, si lo podemos decir así. Y la palabra también menciona a Moisés como uno de los hombres del Antiguo Testamento que era guapísimo, porque usted se imagina siempre a Moisés como un hombre que está airado con el pueblo, como un hombre que está enojado, lleno de arrugas, que un hombre que era demasiado enojado, furioso y que le intimidaba al pueblo de Israel. Pero mire, no se olvide de la hermosura de Moisés. Moisés también tenía una dificultad en su lengua, también tartamudeaba, pero en cuanto al físico de él, la Biblia lo destaca y lo dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 7, verso 20, dice, en aquel tiempo nació Moisés y era hermoso a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. La palabra de Dios dice, mire hermano lo que dice acerca de Moisés, que era un niño hermoso a los ojos de Dios. Usted se puede imaginar, porque Moisés se le puede hacer hermoso a usted si lo ve, se le puede hacer hermoso por alguna razón, se le puede hacer hermoso porque le gustan sus ojos, algún aspecto de su rostro, su cuerpo, algo que él tenga le puede llegar a gustar a usted como persona, como mujer. Pero la Biblia dice de este varón que era hermoso no a los ojos de los hombres, sino hermoso a los ojos de Dios. Usted se puede imaginar que algo tan hermoso en nosotros los hombres le impacte a Dios, que Dios mismo se refiera de nosotros y diga, Él es hermoso. Porque delante de Dios, hermano, le puedo decir que hay tantas cosas tan hermosas que Él ha creado, ¿verdad? Pero se sentía tan orgulloso de haber creado el cuerpo de Moisés y haberlo hecho tan hermoso que él mismo da testimonio de que Moisés, este varón, no solo era usado para escribirnos casi todos los libros de la ley en el Antiguo Testamento, era un hombre que sirvió a Dios de todo corazón, sino que su aspecto también era bastante hermoso. Avancemos, hermanos, en Cristo con otro personaje en la Biblia, que la Biblia lo describe, que era un varón que era guapísimo también. Mire lo que dice acerca del rey David. El rey David en el libro de Samuel, en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 12, dice de la siguiente manera, envió por él y le hizo entrar, era rubio, escuche, era rubio y de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor le dijo, levántate
úngele porque este es. Aquí en esto que les estoy leyendo les voy a ahondar un poquito, hermano. Fue el día en que llamaron al rey David para ungirlo, que Samuel estaba en la casa de su padre Isaí, allá en Belén, y estaban esperándolo porque ya habían pasado sus demás hermanos para ver si este era el rey, a los cuales, verdad, Samuel les dijo que no era el rey, sino que pues llamaran al que sí realmente Dios quería ungir. En este caso era David. Pero mire lo que dice la Biblia, que cuando David entró, lo primero que miraron de él, o lo que miró Samuel, porque Samuel no lo conocía, es que era un varón rubio. Dice, imagínense su cabello onduladito, rubio, que le brillaba, bien cuidado, ¿verdad? De ojos hermosos y bien parecido. Entonces, los ojos de David eran algo que tenía él que cautivaban, ¿verdad? En su aspecto físico. Tenía ojos hermosos, pero también tenía un cabello también hermoso y de aspecto era impecable. David era un hombre guapísimo, no solo era valiente, no solo era el dulce cantor de Israel, no solo era el que guiaba el pueblo a la batalla, sino que enfrentarse en las batallas a un rey, hermano, que era tan bello, seguramente tan guapo, tan valiente, tan feroz en la batalla, eso era otro asunto. Eso impactaba al ejército, porque el ejército siempre esperaba ver a varones con llenos de cicatrices, a varones feos en la batalla, varones que sus rostros intimidaran, ¿verdad?, por su aspecto. Pero David era totalmente lo contrario. David impactaba con su belleza, con la ferocidad con la que él peleaba, con la unción del Espíritu Santo. En David habían cosas diferentes a muchos hombres de aquellos tiempos. Entonces, mirando más adelante, hermanos, les voy a hablar acerca del rey Saúl. Saúl, en la primera carta de Samuel, o en el primer libro de Samuel, perdón, capítulo 9, verso 2, mire lo que dice la palabra de Dios. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquier del pueblo. O sea que este hombre no solo era galán, como decimos nosotros, sino no solo era atractivo. Físicamente este varón llamado Saúl tenía una estatura, hermano, un cuerpo tan, pero maravillosamente perfecto o guapo, si le podemos decir. Había elegancia en este hombre llamado Saúl. Era bien parecido. Y en los tiempos de Saúl, en los tiempos de Israel, en todo Israel no se encontró otro como Saúl. La Biblia dice que en todo Israel, porque acuérdese que David, al que acabamos de mencionar, también ya había nacido, ya era contemporáneo, era un muchachito, ¿verdad? En los días que Saúl ya había alcanzado toda su madurez físicamente, David venía creciendo. Y la Biblia ya lo reconocía, ¿verdad?, como un varón hermoso también. Pero aclaro, David no pertenecía a Israel, sino que David pertenecía a la tribu de Judá. Y la tribu de Judá, ¿verdad?, nunca se contó con las 11 tribus de Israel, porque se dividió, ¿verdad? Se dividieron técnicamente. Entonces, este viene de la tribu de Judá y las 11 tribus conformaban, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Saúl venía del pueblo de Israel. Entonces, en medio de los israelitas, no había otro como Saúl que se comparara a él, que era un hombre bien parecido, dice la palabra. No había otro bien parecido como él entre los hijos de Israel. De los hombros, dice, de esta parte de los hombros hacia arriba no había nadie. Dice, él sobrepasaba a cualquiera. O sea que los hombros, si se paraba entre medio de todo el ejército, los hombros más altos que iba a haber o que sobrepasaban por todo eran los de Saúl. Era un hombre muy posiblemente alto, atractivo, ¿verdad?, y feroz también en la batalla. Estos varones eran como leones en las batallas. Pero solo estamos hablando en este día del aspecto físico, de lo que la Biblia nos cuenta, cómo eran estos varones, para luego hacer algunas comparaciones con la vida o la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Samuel, capítulo 14, verso 25, vamos a hablar de otro varón que menciona la Biblia que este no tenía defecto. Y mire lo que dice la Biblia. En todo Israel no había ningún hombre admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. Tenía un cabello tan pesado que una vez que al año tenía que cortarla, y según dice la medida oficial, el pelo cortado pesaba 200 ciclos. Escuche bien, este varón, la Reina Valera dice que de la cabeza a la planta del pie no había desperfecto alguno en Absalón.
Absalón era hijo de el rey David y por ende, como decimos nosotros, de tal palo viene, ¿verdad?, la estilla. Este hombre le había sacado mucho de la belleza del físico de su padre, pero este hombre lo había superado a David. Este hombre dice que no había defecto en él alguno. Este hombre era uno de los más guapísimos y era alabado no por otra cosa que no sea por su belleza. Todas las mujeres, todos los varones lo alababan a Salomón por la belleza que, a este Absalón, perdón, por la belleza que tenía. Era un hombre guapísimo, era un hombre que era impresionante, su cuerpo no había defecto, no había nada que usted pudiera decir que esto lo tenía feo este hombre. Aparte de eso, tenía algo lo cual él idolatraba, que era su cabello. Su cabello era lo que más él amaba, lo que más él idolatraba en su cuerpo, porque su cabello era algo tan abundante que era espectacular. Dice la Biblia que lo cortaba una vez por año porque le pesaba mucho. Ya se imaginan los tiempos de calor, esto y aquello. Era un pelo, era una cabellera tan pesada que este hombre se la tenía que cortar porque le traía dificultades. Usted se imagina la cabellera de este varón, lo guapo que era este hombre. Pero la Biblia sigue mencionando, aparte de Absalón, menciona a otro varón, Salomón también, que no lo tengo aquí, hermano. Salomón, la Biblia lo describe, ¿verdad? Pero no tengo aquí la cita porque eran muchas citas. Pero Salomón, la Biblia lo describe que era un hombre guapísimo también. Ahora, miremos de otro de los hijos de rey David, que también era guapo, que se llama Absalón. Absalón y Adonías. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 1, versos 5 al 7. Entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballos y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso, de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Entonces, estos dos hijos del rey David, Absalón no tenía defecto alguno en él, pero este Adonías también dice, era de hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, dice la Biblia. Entonces, bendito sea Dios. Le estoy hablando de las personas más hermosas que bíblicamente la Biblia los describe, los señala, los dejó aquí plasmados sus textos para que usted conozca que en la Biblia o en la historia bíblica, en el Antiguo Testamento, hubieron personas que destacaron delante de Dios por las que hicieron y por el físico que tenían. Eran hombres especialmente bellos, hermosos, guapos. Hablemos de la hermosura de Jesús. Ahora, ya le hablé un poquito, hermanos, de la belleza de algunos varones en la Biblia. Le hablé de Moisés, le hablé de José, le hablé de David, le hablé de Adonías, de Absalón, de Salomón, y le hablé de varios, ¿verdad?, del rey Saúl. Pero hoy les vamos a hablar de la persona de Cristo. Hoy vamos a conocer más para que mire la diferencia. Absalón se destacaba por su cabellera, el otro porque tenía ojos hermosos, el rey David, y un semblante hermoso. José también tenía un buen físico, pero la persona o la humanidad de Cristo va más allá. Mire lo que dice Hebreos la carta a los Hebreos capítulo 1 verso 6 dice de la siguiente manera. Además dice, al introducir al primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Este fue el mandamiento cuando Dios introdujo en este mundo al primogénito, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra que se escuchó en los cielos acerca de Cristo, el Hijo de Dios, mire la gran diferencia, que el Dios Altísimo, su Padre y nuestro Padre, dio una orden y dijo que cuando Cristo fuera introducido aquí en este mundo, cuando habla Dios de introducirlo, es que Cristo iba a descender de aquello que era invisible a hacerse visible, de aquello que estaba ya de la eternidad a algo que era materia, la tierra. Entonces Jesucristo iba a nacer en este mundo. Cuando Cristo naciera, instantáneamente que ya María lo tuviera en sus brazos, el mandamiento de Dios fue que se dice, adórenle los ángeles que están arriba en los cielos. Cuando Cristo nació, todos los ángeles le adoraron. Esta es una de las diferencias que hay entre el nacimiento de David, que no se registra, y todos los hombres antes mencionados no se registra de que los ángeles lo hayan adorado, porque tenía algo tan grande y tan especial en la vida de él. Ellos eran bellos y la Biblia los dice que eran hermosos, pero de Cristo hubo una orden en los cielos que se dijo, cuando él nació aquí, adórenle.
Y vamos a ver si esa palabra se cumplió con respecto a Jesús, si los ángeles cumplieron el mandamiento que se dio de parte de Dios en los cielos, que lo adoraran. El libro de Lucas, capítulo 2, verso 8 al 21, mire lo que relata aquí el libro de Lucas. Dicen, cerca de Belén habían unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales, acostado en un establo. En aquel momento apareció, oiga lo que dice aquí, aparecieron junto al ángel, al primero que había descendido, al que estaba compartiendo el mensaje, muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron a los cielos, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido, que el Señor nos ha anunciado. Entonces, cuando Cristo fue introducido en este mundo, hermanos y hermanas, la Biblia dice que se dio un decreto en los cielos, que se le adorara instantáneamente, que Él nació aquí, se le adoró. La Biblia no menciona esta parte en la vida de Moisés, que se haya adorado cuando Moisés nació, que se haya adorado cuando David nació, que se le haya adorado cuando Saúl nació. La Biblia solo lo menciona acerca de este varón hermoso que era Jesucristo, que es nuestro Dios. A Jesucristo en el nacimiento, en pleno momento, cuando Él estaba naciendo en este mundo, entrando a este mundo, los ángeles coreaban, alababan a Dios y adoraban como Dios se los había mandado. Este ángel le está dando a los pastores el mensaje de buenas nuevas de que Cristo había nacido, pero junto a él descendieron otros ángeles que comenzaron a adorar la persona de Cristo en los cielos. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, en el libro de Cantares, en el Antiguo Testamento, Dios nos da descripciones acerca de la persona de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y mire cómo la Biblia nos habla a través de esta sulamita que inspirada por el Espíritu Santo nos deja, ¿verdad? En el libro de Cantares, mire lo que dice la sulamita acerca de cuando ella fue inspirada por el Espíritu Santo para hablar acerca de la persona de Cristo, porque no era de Salomón, porque Salomón nos cuenta esta historia como un romance entre él y su esposa, ¿verdad? La sulamita, pero la sulamita no estaba hablando de Salomón, estaba hablando del que era más grande que Salomón, de Jesucristo, el Hijo de Dios. La sulamita aquí en el Cantar de los Cantares, hermanos en Cristo, nos describe el aspecto físico de Cristo. Y mire lo que dice la sulamita, porque la sulamita es tipo de la iglesia que está enamorada de su novio, de su esposo, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Cantar de los Cantares, capítulo 5, versos 10 al 16 dice, les leo el versículo 10 en adelante. Mi amado es blanco y rubio. Ahí va un aspecto de la persona de Cristo. Blanco y rubio, señalado entre 10,000. Mire lo que dice la palabra de Dios, señalado entre 10,000. Ahora, esta palabra que nos dice aquí la sulamita, que Jesús era, señalado entre 10,000 por su aspecto físico, hablando de su aspecto físico, de lo externo, de lo que se podía ver, Él era señalado entre 10,000. Bueno, ahora les voy a contar por qué les traje a las personas más bellas del Antiguo Testamento, porque Jesucristo es señalado entre 10,000. En esos 10,000 tiene que estar David, en esos 10,000 tiene que estar Saúl, tiene que estar Moisés, tiene que estar José y todos los que la Biblia dice que eran hermosos delante de Dios. Estos tienen que estar entre los 10,000. A eso agréguele cualquier varón que usted conozca que en este tiempo haya nacido, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, que usted lo haya visto, que lo haya visto por la novela, algún autor, algún cantante, que se le haga guapísimo a usted y que la gente lo afame por su belleza, métalo allí para que completemos los 10,000. Pero cuando hayamos reunidos a los hombres, a los 10,000 hombres más hermosos de toda la historia o más bellos de toda la historia de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento hasta el fin de los fines, cuando hayamos entresacado de los miles de millares de gente que nacieron en este mundo y entresaquemos a 10,000 y los pongamos en un solo grupo, Jesucristo era más bello que todos esos 10,000.
Entre los 10,000 Jesucristo se destacaba, y seguramente cuando usted haya visto a tanta persona tan bella, tan hermosa, sus ojos se clavarían directamente en Jesús, porque Jesús lo superaba a todos, hermano. Superaba al rey David, superaba a Moisés, superaba a todo. Nadie le podría gustar a usted más que Jesucristo en medio de todos estos 10,000, porque Jesús era señalado entre 10,000. Ahora, es fácil llegar a pensar de que usted agarre a un grupo de personas hacia al azar en una plaza y junte un grupo de 10,000. Ahí van a ver gente fea, gordo, chaparro, flaco, todo. Ahí va a haber gente horrible, seguramente. Ahí hasta yo destaco entre 10,000. Puede decir, no, pues hasta el hermano destaca. El hermano yo creo que se ve más bonito que todo este grupo de personas aquí. Hasta yo puedo salir en primer lugar. Hermano, pero si usted hace un concurso de lo que la Biblia dice, así como si mete a David allí, si mete a Saúl, si mete a José, si mete a Moisés, allí sería un concurso muy reñido para cualquiera, y seguramente cualquiera de todos estos saldría ganando. Si mete a Absalón en ese grupo que no había tacha, no había desperfecto en él, si lo mete entre 10,000, Absalón ganaría. Pero este concurso de 10,000 hombres es de los hombres más bellísimos de toda la historia bíblica, hermana, de toda la humanidad. Entonces, entre estos 10,000 se destacaba la persona de Jesús. Jesús era más hermoso, porque usted tiene un concepto en su mente creyendo que Jesús era un hombre feo, que Jesús era un hombre que no tenía un buen aspecto físico, porque muchos predicadores dicen de que Jesús seguramente no era atractivo, que la gente no se fijaban en él por los aspectos físicos. No, usted está muy equivocado, porque la Biblia nos menciona muchos de los aspectos de Jesús, y Jesús era un hombre guapísimo. No solo tenía el don de Dios, el evangelio, la gracia de Dios en él, no solo tenía la morada del Espíritu Santo al full en él, sino que este varón era un hombre perfecto, era un hombre guapísimo físicamente hablando. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene que tener el primer lugar en todo. Acuérdese, Jesucristo es el Hijo de nuestro Dios, y Él tiene que tener, como dijo Pablo, la preeminencia en todo, el primer lugar en todo. Entonces, físicamente Jesucristo no se podía quedar atrás, porque Dios creó el cuerpo de Jesús. Dios mismo lo hizo con sus manos. Dios puso todo su empeño, todo su amor en crear este cuerpo de Cristo. Porque sacrificio y ofrenda no te agradaron, dijo Jesús, mas me preparaste cuerpo. Entonces este cuerpo lo preparó el Dios Altísimo y lo hizo perfecto. No puso ningún defecto en el cuerpo de Jesús para que Él sobrepasara a todos estos varones que le acabo de leer en el Antiguo Testamento. Ahora, miremos lo que dice. Ya le expliqué por qué Jesucristo era señalado entre 10,000. Mire lo que dice el verso 11. Mire por qué razón. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos y negros como el cuervo, sus ojos como paloma junto a los arroyos de las aguas que se lavan entre la leche y a la perfección colocados. Esto es hablando acerca de la persona de Jesús. Sus mejillas, mire lo que dice, como una era que de especias aromáticas con fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, porque los labios de Cristo, la mirra que salía de los labios de Cristo era la palabra de Dios, era el evangelio de la gracia, era el evangelio de salvación para toda la humanidad. Nadie, ni Absalón ni David tenían esa mirra que destilaba de los labios, solo Jesucristo lo tenía, porque en él se había derramado toda la virtud de Dios, el poder de Dios, y le había dado el evangelio de la gracia. Ahora, sus piernas, dice, hablando de sus piernas, la Biblia dice, como columna de mármol fundada sobre basas de oro fino, y su aspecto como el Líbano escogido, como los cedros. Su paladar, dice, dulcísimo, y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Mire cómo dice la palabra acerca de la humanidad de Cristo, que su paladar era dulcísimo. ¿Por qué? Porque eran las dulces palabras del evangelio que él nos predicaba. Esto era dulzura en la boca de nuestro Rey amado Jesucristo. ¿Por qué? Porque David, hablando cuando él se llenó de la palabra de Dios, dice que encontró la palabra de Dios más dulce que la miel. Este Jesucristo del que le estoy hablando, que es nuestro Señor, tenía todo el evangelio de la gracia en su boca. Entonces las palabras, o su paladar de su boca, era dulcísimo, porque tenía morando en él la palabra de nuestro Dios. Bendito sea Dios. Voy y termino con esto, hermano, y le leo acerca de la persona de Jesús, porque este es el pasaje que la Biblia en verdad nos describe, que Jesucristo no tendría un aspecto bonito para que le deseáramos, pero es que toda esa belleza de lo que habla la Biblia fue golpeado Jesucristo a tal manera
que todo esto tan hermoso que tenía él, su cuerpo tan perfecto que tenía Jesús, a base de tantos golpes que le dieron camino a la cruz, le desfiguraron tanto su rostro, que aquella belleza de la que la Biblia nos está enseñando aquí se perdió, hermanos. Y quedó tan desfigurado su rostro, como lo menciona el libro de Isaías, que ya su aspecto físico no se sabía si era aquel varón tan bello, tan guapo como nos acaba de mencionar la Biblia, sino que ya tenía otro aspecto, aparte de que la golpiza que le pegaban a Jesús le desfiguraron su rostro. Y mire lo que dice Isaías cuando ya lo vio en el lecho de su muerte, en el borde de su muerte. Isaías, por el Espíritu, miró la humanidad de Cristo, cómo le cambiaron, verdad, su aspecto físico a base de golpes a Jesucristo, el que murió por nuestros pecados. Mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 53, verso 2 al 5 dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Este es el pasaje bíblico que usan muchos pastores, predicadores del evangelio para describir que Jesucristo no tenía ningún buen aspecto en su cuerpo, pero es que ustedes se le está olvidando. Antes de que Jesucristo lo golpearan y llegara a la cruz, Jesucristo era el varón más perfecto, el más guapo. Después de que lo golpearon y lo colgaron en la cruz, ya toda esa belleza se le había sido mudada, se le había sido quitada, se le había ido a Jesús, aparte de los golpes, por los golpes provocados en su cuerpo. Ya toda esa belleza que nos hablaba la Sulamita, ya la había perdido Jesús, porque aquí, cuando Isaías lo está mirando ya técnicamente crucificado en la cruz. Por eso dice él que no tenía hermosura en él. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. El atractivo se le había ido, aparte de la inflamación que tenía Jesucristo en su rostro por los golpes y las heridas que había sufrido. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras rebeliones enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto fue lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho por todos nosotros, hermano. Yo le aconsejo, para terminar esta predicación aquí, que si usted ha visto este mensaje, escuchado esta palabra, acuérdese de este capítulo 53, lo que dice: él fue molido por nuestros pecados, crucificado por nuestras rebeliones. Él no la debía, la pagó por nosotros, hermano. Si esta palabra que le acabo de leer ha tocado su corazón, yo le aconsejo que usted se vuelva a Cristo Jesús y se entregue de todo corazón, porque él cargó con su enfermedad, cargó con su dolencia, cargó por nuestros pecados, dice la Biblia, por nuestros pecados fue crucificado. Le aconsejo que usted se arrepienta de su pecado y que se entregue de todo corazón a Cristo Jesús. Este es el mensaje, hermano, que les quería compartir el día de hoy. Si todavía usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase y comparta, ¿verdad?, estos mensajes que su servidor está compartiendo aquí en esta plataforma de YouTube. Nos veremos el próximo fin de semana, si la voluntad de Dios así lo permite. Este es su servidor, Lester López. Comparte este enlace, comparte esta bendición. Hoy hemos conocido acerca de la persona de Cristo, y ahora tenemos un concepto más diferente acerca de la humanidad del Señor, y sabemos que Jesucristo era un varón perfecto, hermoso, porque Dios lo hizo así. Pero él perdió la hermosura, aparte de los golpes provocados, ¿verdad?, por el hombre camino a la cruz. Que Dios les bendiga, paz de Dios a todos ustedes, hermanos, en Cristo Jesús. Amén y amén.